Muy buenas tardes, o debemos decir ya incluso buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, en este día de diciembre, en este miércoles en el que nos acercamos ya a ese puente de la Constitución, a las Navidades, y dicen que la época más consumista del año, hoy, en este caso, en este año, no lo va a ser tanto. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y de otros muchos asuntos en este debate en el que ha vuelto a irrumpir de forma violenta, como es lo único que sabe hacer, la banda terrorista ETA, que ha atentado contra los empresarios y ha matado a uno de ellos, al propietario de una constructora que participaba en esas obras del AVE en el País Vasco. Les presento a quienes son nuestros contertulios para analizar este y otros temas hoy, inmediatamente con Emilio Huerta Triqui, ex secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Triqui? Buenas noches. Bien. Buenas noches. Miguel Ángel Llana, que es articulista. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? Y Roberto Roces, que es abogado. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos por ahí, por la irrupción una vez más de ETA. Es el primer atentado después de la supuesta desarticulación de su cabeza hace unos días en el País Vasco con este individuo, con este tal Cherokee. Pero bueno, sin cabeza y todo, ya vemos que ETA sigue haciendo lo que sabe hacer, lo único, diríamos, que sabe hacer, que es matar, y sigue empeñada por el mismo camino. Triqui. Sí, yo creo que uno se cansa ya de tener que empezar a decir siempre, bueno, la condena de los atentados, ¿no? Porque yo creo que este país en democracia pues está la cantidad mayoritaria que está en desacuerdo con ETA, que por esa vía poco queda decir. Yo lo único que pediría, que no haya veleidades, desde mi punto de vista, nuevamente después de la experiencia de la negociación, que yo creo que se perdió un tiempo precioso, una negociación que yo nunca entenderé mientras no se logre previamente que haya una firma explícita de ETA renunciando a las armas, aceptando la democracia y aceptando las leyes de este país, ¿no? Y lo digo porque se avecinan unas nuevas elecciones en Euskadi, y yo, que nunca me gustó las veleidades que tuvo el PNV, nunca, respecto a la ayuda realmente que podía aportar para ir acorralando mucho más rápido a ETA, la doble moral. La doble moral, sin que yo quiera decir para nada que no es un partido democrático, ¿no? Y también el Partido Socialista de Euskadi, donde hay el caramelo de poder ser el Endacari el socialista, cosa que yo me alegraría, y que hubiese un pacto institucionalista y que fueran los que gobernaran Euskadi, que volvamos a andar las andadas, porque también se vislumbra nuevamente el poder caer otra vez en la trampa de volver a la negociación. A mí me parece que hay que seguir por el camino que se volvió a coger, a través de, en un Estado de Derecho y cumpliendo con las leyes de un Estado de Derecho, el uso al máximo de la capacidad de las fuerzas del Estado para acorralarlos, infiltrarlos, que yo creo que están muy infiltrados, que está bastante acabado. Otra cosa es que el pueblo tiene que ser consciente que matar a una persona es muy fácil. Es decir, una pistola y la gana de matar, pues bueno, eso vamos a tenerlo ahí todavía en un goteo, ¿no? Pero que hay que seguir por el camino que se han prendido, con unidad de todas las fuerzas políticas, apoyando esas medidas, no a la negociación, y hasta que terminemos de acorralar. Y yo creo que ahí sí ganaremos. Yo no voy a saber en qué años tardaremos en lograrlo, pero es el camino que hay. A mí me parece que es lo más importante, que el camino, después de las experiencias de 3 negociaciones fallidas, no cabe más duda ya que el ir por esta vía, y que solamente cabriría algún tipo de negociación, una vez entregado todo, una vez asumido como el papel quieto ahí, bueno, de presos y demás. Una democracia es magnánime para hacer tratamientos, pero a posteriori, no anterior, ¿no? Miguel Ángel, por favor. Es que es un tema tan manido ya y tan, como comentabas al principio, que y además hay una cuestión: o es un tema de pura delincuencia o es un tema político. Y yo creo que es más bien un tema de delincuencia, pero que después se está utilizando desde el punto de vista político, y nos liamos y nos pasamos y haciendo condenas institucionales y demás, cuando yo creo que eso está fuera de lugar. Es decir, se le está dando una cancha que no tiene ni merece, y que realmente, y por una parte, y por otra parte, nos estamos olvidando y alejando de otra serie de problemas reales que realmente son los que afectan a la gente. Es decir, naturalmente, ¿quién va a negar que esto es una desgracia, y mucho más para la familia, etcétera, etcétera, y todo lo que se dice siempre? Pero como esa desgracia hay bueno, pues 5 o 6 mil cada día que van al paro, por lo menos el mes pasado, y claro, 5 o 6 mil familias que van al paro todos los días, cada día,
y esto parece que va a seguir creciendo, eso es algo más serio. Hombre, pero no es igual, no compares. No es igual. Ir al paro con que te mate ETA. No, por supuesto no, pero... Con perder la vida, vamos. No, está claro, pero lo dicho, si es un tema de delincuencia común, pues un tema de delincuencia común, y hay unas fuerzas y cuerpos del Estado, como dicen, bueno, pues que lo resolverán cuando puedan resolverlo, y cuanto antes mejor. Pero lo estamos convirtiendo en un problema político cuando no es tanto un problema político. Y aprovechando todo este tinglado del problema político, pues nos tiramos 15 días hablando del mismo tema. Cuando realmente no podemos hacer nada con condenar, porque a los que estamos condenando ni siquiera nos están oyendo. Entonces nos estamos aburriendo entre nosotros con algo imposible. Es como una desgracia que estamos convirtiendo en algo institucional. Y hay otros muchísimos problemas. Hay 3 accidentes laborales mortales todos los días, y eso también es una desgracia tan gorda. Y bueno, se le da como mucha menos. Yo nunca vi al presidente que vaya un día y se presente en un funeral de un señor que cayó del andamio, o de una máquina, o de lo que sea. Es decir, chicos, yo creo que todas las cosas hay que priorizar, diríamos, la importancia de las cosas y de cada cosa. No me quiero... Roberto, por favor. Sí, vamos a ver, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir mi compañero Tertulia, que hay problemas más prioritarios y que afectan más al conjunto de la sociedad española, como es el paro. Naturalmente, que la violencia en el País Vasco o terrorismo también afecta al conjunto de la sociedad, pero en menor medida que el paro, porque hay según los estudios sociológicos, sí, el paro va justo después, el terrorismo, sí, perdón, va justo después del paro ahora mismo, sí, como interés de la población. Efectivamente, pero en mayor medida el paro, y sobre todo con lo que se nos avecina y lo que viene encima. Bien, yo he tenido ya la ocasión de hablar en esta misma mesa, en esta misma casa, la problemática de la violencia o el terrorismo en el País Vasco. Pues bien, en cuanto a la condena que se le debe hacer al atentado de hoy, no sé si fue hoy o ayer, yo lo oí hoy por la mañana, bien, como decimos en mi profesión de la abogacía, bueno, que se den por reproducidas todas las condenas que se hacen para este tipo de crímenes, y es más, porque una nueva condena siempre va a ser repetitiva y ya suena a hueco, Bien, he tenido la ocasión de hablar anteriormente en esta mesa, como ya había dicho anteriormente, del problema del terrorismo y de la violencia en el País Vasco. Pues bien, hace más de 3 décadas largas que tenemos este problema encima. Lo que estamos planteando aquí son problemas, no son soluciones. El reproche que le hacía Jean-Paul Sartre a Camus en sus novelas: tú solo sabes plantear problemas, pero no das soluciones. Bien, soluciones, hablemos de soluciones. Tenemos la solución de la vía policial desde hace más de 3 décadas, paralelamente, naturalmente, a la asistencia de la violencia y del terrorismo en el País Vasco. ¿Qué resultado ha dado? Ninguno. ETA es una organización que se está renovando permanentemente. ¿Y por qué se renueva permanentemente? Porque cuenta con un respaldo, un apoyo financiero multimillonario debido al impuesto revolucionario. Y esta fuente financiera con la que cuenta ETA es más segura y más alta que nunca, o importante que nunca. Recordar que cuando ETA estaba con problemas financieros, hacía raptos y exigía, a cambio de la liberación de la persona secuestrada o raptada, una recompensa. Bueno, ahora es más fácil pedir el impuesto revolucionario. Exactamente. Consecuentemente, el problema, ¿dónde se debe atajar? En mi modesta opinión, evitar esa financiación de ETA. No olvidemos que ETA es un ejército pasivo, pero que se puede reclutar de más de 100.000 jóvenes en el País Vasco. Todo un ejército. En cuanto son detenidos dirigentes de ETA, pues llegan otros. Hace 3 décadas que estamos con el mismo problema. Y no olvidemos que ETA está financiando a los familiares de los presos de su propia organización. Cuenta con una financiación multimillonaria. Yo pienso que el problema había que empezar atacándolo ya para cortar esa financiación de ETA y casi con toda seguridad el problema del terrorismo o de la violencia desaparecería en el País Vasco. En segundo lugar, como venía diciendo, y no quiero alargarme mucho, que la solución, como Tri, que tú venías planteando, que es la solución policial. Llevamos más de 3 décadas con
para intentar solucionar el problema del terrorismo en el País Vasco con el sistema policial. No ha dado ningún resultado. Yo creo, insisto, en que debe encontrarse, además, naturalmente, que deben ser perseguidos por los crímenes que están haciendo, eso es obvio, pero debe encontrarse otro tipo de solución, y yo mantengo que no se debe desdeñar, dejar de lado, obviar la solución política. Ya hemos visto que en Irlanda ha tenido ya una solución política, como debe existir, naturalmente, que para eso tiene que colaborar los partidos nacionalistas en el País Vasco. Para eso habría que vencer a los nacionalistas en su propio terreno y en su propia finalidad, que es la autodeterminación, dejar que el pueblo vasco se autodetermine si quieren la independencia o no. Pues bien, estoy seguro que ese referéndum sobre la autodeterminación lo perderían los nacionalistas vascos, por cuanto saben perfectamente los vascos de que no tienen capacidad económica para ser independientes. Tendrían que hacer frente al gasto de todo el cuerpo diplomático, gasto en el ejército y todo lo demás. De eso ya hablamos en alguna ocasión además aquí, y levantó, por cierto, bastante polémica lo que decía Roberto. Yo aún estando de acuerdo con Yana, que pensé que no merecía la pena andar, y eso me interesan más los otros puntos, por eso, pero pido yo solamente 2 apuntes, ¿no? Que pues, además no nos daría tiempo para tal. Yo soy de los convencidos, y estudié algo, lo del IRA no tiene nada que ver el IRA con esa comparación que quiere hacer con el País Vasco. Segundo, yo cuando nació ETA, que era chavaleto y lo vi, lo que era ETA, lo que soy, vamos, no tiene ni comparancia, y lo que perdimos con 3 negociaciones, sobre todo esta última, fue un tiempo precioso, porque ETA está prácticamente acorralada, y por ese camino yo estoy convencido que se va a acorralar y se va a terminar con ella. La otra es que no hubo nunca en el País Vasco, es que hubiera un gobierno que no quiso el PSOE en su momento, se lo entregó al PNV, pero ahora que hubiera un gobierno constitucionalista, acorralar al PNV durante 10 años, el rollo de las icastolas y todo lo que se está fomentando, que son escuelas de terrorismo, en parte, automáticamente que se quitara un barrido de ese apoyo que tiene por la vía democrática, estoy convencido que se acabaría primero, pero yo estoy convencido que está derrotada, y va derrotada por ahí. Pero fíjate, yo de todo lo que se ha dicho aquí ahora, lo más interesante que me pareció a mí fue lo que dijo Roces hace un momentín, cuando dice que no se hacen más que plantear problemas. Eso ya lo sabemos, el problema está ahí, planteen soluciones o déjenos en paz. Es decir, hablamos más que del problema, y no solamente ya en el tema de ETA, sino en el tema de ETA y en muchas más cosas. Siempre ponemos los problemas, condenamos la violencia de género, condenamos, y siempre problemas, coño. ¿Por qué no venimos algún día con soluciones? Y me refiero a los políticos, sobre todo, que parece que cobran... ¿Qué se está dando? Yo lo que estoy planteando, que es la que había encima de la mesa, a mi modo de ver, es la que iba dejando a ETA, que es nada de negociación, que me estoy refiriendo, todas las fuerzas de seguridad del Estado a por ellos, a través de todos los servicios de inteligencia, con los franceses, con lo otro. La CIA intervino en algún momento, en épocas muy allá, porque le interesaba, para dar datos que no teníamos capacidad nosotros, y por ese sentido que está infiltrado, y lo sabe todo el mundo, hasta los tuétanos. ETA se acaba. Y lo que no tiene solución es que acabamos de ver una, que es la que tú planteas, el mayor fracaso del mundo. Un presidente del gobierno haciendo lo ridículo, hablando del buen camino que llevaba y que dentro podíamos tener, y le dan un bombazo dándole un bombazo en la terminal de tal. Que esta gente, yo estoy contigo, es que son delincuentes, no tiene nada que ver con el IRA. Esto es otra cosa, y hay que ir a por ellos, y nada más. Bueno, pero me refiero a las declaraciones que se están haciendo una y otra vez, que ya estamos un poco eso es otra parafernalia. Son siempre condenas del problema. El problema lo condenamos todos los 10 mandamientos, y condenamos lo que haga falta. Pero, ¿y eso para qué sirve? Para nada. Pero eso es que tratamos con los medios de comunicación, fue un debate ya visto antes. Claro, yo no quiero ponerme en la época Franco, no aparecían las cosas, y por lo tanto sabía que el que hace las cosas esas
necesitan medios de comunicación y cosas mediáticas, si no las tienen, pues puede aislarse mucho. Pero si yo como hoy, yo estaba viendo un debate hoy por la mañana y una de las señoras que le murieron 4 hijos pidió por favor a un debate de las 5 que no sacaran más las fotos de lo de la pista. Y eso sabes que hay un debate, el derecho a informar contra el derecho de no sé qué, no sé cuánto, porque evidentemente, otra vez que va a ser mañana, lo que dices tú que los juristas hacéis, no sé cómo se llama, pues ya sabemos todo. Tienen a veces saliendo a la puerta con no sé cuántos otros... Eso que va a ocurrir mañana a las 12 con esa concentración que habrá. Cansina, porque para mí lo fundamental es la lucha que están llevando las fuerzas del Estado, que trabajan a diario, Guardia Civil, policía, todo lo demás, acorralando y trabajando y sacando resultados. Sobre todo Francia, que cuando Francia se puso al oro, a meterse, Cherokee, el otro y el de la moto, bueno, que muchos sabían dónde estaban cuando estaban negociando. Pues si lo sabes, a la trena. Os planteo otro tema y además un tema que puede tener, que tiene de hecho muchas ramificaciones. Siguiendo la máxima de las leyes de Murphy, todo lo que puede ir a peor empeorará. Bueno, pues eso es lo que dicen que puede ocurrir en el próximo año 2009, del cual estamos ya tan cerca, con la situación económica, con la situación laboral de nuestro país, que irá a peor. Lo reconoce hasta el propio, ahora sí, hasta el propio presidente del gobierno y el ministro de Economía. Y así las cosas, en las últimas horas los empresarios asturianos han venido a decir pues lo que ahora mismo con el tema del terrorismo decíais vosotros, que por qué tanto hablar, y dónde están esas soluciones de las que se habla que no llegan. Dicen los empresarios asturianos que el dinero prometido por Zapatero y Areces no llega, algo que ha enfadado bastante al gobierno regional, cuya portavoz ha dicho esta tarde que están desinformados los empresarios asturianos. Nos preguntamos a estas horas, ¿se están concediendo realmente ya más créditos hipotecarios, más créditos para inversión, para creación de empresas, los bancos que han acudido a esa primera entrega de las ayudas o de las no sé cómo llamarlas, bueno, ayudas supongo, lo dejamos así y no andamos más en el tema? No sé qué pensáis vosotros sobre todo esto. Abrimos si os parece este tema también, de nuevo empezando por Vicky. Yo estoy convencido que ¿cómo va a llegar? No puede llegar porque yo creo que los que están cogiendo los dineros, los bancos, es para ellos, para tener su liquidez, para pagar lo que deben dentro de 4 días, y como no se fían entre ellos todavía, porque el desaguisado es tan gordo, las trampas que hay y de los productos ficticios que se montaron en este mundo son tan graves que no sabes hasta dónde alcanza y uno no se fía del otro, y es lo que están acumulando ese dinero, que están yendo, guardándolo entre ellos para no dar el crédito, no se fían de nada, pues lo van a necesitar ellos para pagar los impagos, o sea, lo que tienen que pagar dentro de 4 días y demás. Pero si es más grave, lo que dice Legón es verdad, aquí lo que falta... O sea, lo que llaman ellos línea de descuento, que es simplemente en la pequeña empresa fundamental para dar liquidez al circulante, para pagar nóminas a proveedores, etcétera, etcétera, porque si no tienen ese dinero, hasta que no cobres tú la venta de lo que estás vendiendo y demás, no tienen, están ahogados. Y son empresas, pequeñas empresas, que están funcionando bien. Pero que no queda más remedio que funcionar así, con el banco cuando le daba eso. Y entonces ahora son los paganines de la mafia y de todo el follón que se armó en la construcción. Ese es el problema que tienen, y van a tardar en ver el dinero y van a tardar en verlo. Y quiero terminar una cosa, porque otro debate que sería tal, que yo sí ahí estaría de acuerdo en lo que se inflan a los ayuntamientos, que puede ser poco y demás, pero que tiene un riesgo tremendo, que ese dinero se malgaste igual en un 30 o un 40% con lo que entre el alcalde de hoy para mañana, de a ver cómo justifica un gasto por gastar, y poco productivo para este país. O sea, un país que tenemos un gran problema, como el I+D+I, pero que es lo que es que no somos competitivos, y que son problemas de fondo. Estos son tirar cosas por un lado y por otro, con calderos que van cogiendo quien puede del caldero, se va a quedar como yo la banca en el caldero, y no hay una orientación política a qué hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Uno va a hacer una piscina, otro va a hacer no sé qué, va a justificar 4 puestos de trabajo en un momento dado, tal, que a los 4 días que se terminó la gran inversión, aquello no vale para nada la mitad de las cosas que van a hacer, y a lo mejor por camino se quedan también dinero. No, pero mira, es que las declaraciones que está haciendo el propio gobierno, y sobre todo concretamente en el asturiano, para no alejar el problema de aquí, está intentando resolver y ayudar a fomentar precisamente lo que se constituyó en crisis. Es decir, ha habido un overbooking de construcción de viviendas, y hay viviendas por todos lados, lo que pasa que son inasequibles. Entonces vamos a hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora, más viviendas. Hablaban ayer o antes de ayer de hacer 3.000 o 4.000 viviendas
protegidas. Claro, protegidas estamos hablando de 30 millones para arriba. A ver quién nos puede pagar. Es decir, pero si viviendas lo que hay, sobran viviendas por todos lados. Y lo que sobran es una economía de dinero rápido, de negocio rápido y de especulación. Entonces, hombre, la parte sensible que comentabas, Triqui, es el tema de, claro, las pequeñas y medianas empresas que realmente no son especulativas, sino que son empresas que están trabajando, creando bienes y servicios, etcétera, que realmente a esas empresas son las que realmente tienen que ayudar. Y no a las grandes empresas, las grandes fortunas, que son las que precisamente han provocado la crisis. Y son, parece ser, a las únicas que están dispuestas a ayudar con un mogollón de millones. Y me temo que en la línea de lo que dices, con las ayudas al ayuntamiento, que el ayuntamiento acabe favoreciendo nuevos planes de urbanismo. Hombre, lo que están haciendo en Gijón, por ejemplo, y me imagino que en otros ayuntamientos parecido, quieren resolver el tema de hacer la estación del plan de vías de la estación terminal de Gijón, pues 300 y algo millones de euros, de los cuales 284 me parece que son, se van a sacar de la venta de los solares. Es decir, el propio municipio, el propio Principado, la propia Renfe o quien sea, se dedique a especular porque al final esos pisos encarecidos con la venta de esos solares, quien los va a pagar va a ser el que compre el piso, si es que lo puede comprar. Entonces, estamos metiéndonos en resolver una crisis, acentuándola cada vez más, porque por ahí no vamos a... Cinturón verde de Oviedo. O cinturón verde de Oviedo, y en municipios más pequeños no sé lo que pasa, pero supongo que parecido. Es decir, o cambiamos el chip o esto no tiene arreglo, ¿eh? Roberto. Es decir, gracias. Es decir, que intentamos resolver el problema de la recesión, más que estamos ya en recesión, con la misma dinámica que nos metió en la recesión, es decir, con el sistema inmobiliario. Bien, y yo pienso que el caso a tratar es que el dinero prometido por Zapatero y Areces no llega a los empresarios. ¿Cómo va a llegar si no lo tiene? Zapatero, el gobierno español, está emitiendo deuda pública, incluso en el extranjero, para poder financiar, ante todo, y esperemos que así sea, el paro. Que no tienen dinero ni para pagar a los parados, ¿cómo van a tener dinero para los empresarios? Bueno, es pura demagogia, van saliendo así paulatinamente del apuro, vuelven a meterse de nuevo en el apuro, y con demagogia es como intentan solucionar los problemas. El último ha sido esos 8.000 millones de euros que ha prometido a todos los municipios de España para que ellos intenten paliar algo el paro haciendo obra pública, siguiendo la teoría de Keynes. Bien, no tienen dinero, es una promesa totalmente demagógica y no la pueden cumplir. Y como tampoco podrán cumplir esa financiación a los ayuntamientos, me parece que son 8.000 millones de euros, que son muchos miles de millones de pesetas, tampoco tienen para financiar esa promesa que le dieron a los ayuntamientos. El problema que tiene este país, señores, es el mismo problema que tenía Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que hizo Gaulle, cuando llegó al poder, en el 58, fue nacionalizar los bancos. En primer lugar, porque su carácter le hacía pensar de que era una indecencia, de que el dinero de todos los franceses estuviera en manos privadas. Y lo primero que hizo a la banca fue nacionalizarla. Bien, la banca es la responsable de la crisis económica que tenemos hoy en España, porque la banca es la que tiene depositado el ahorro de todos los españoles. ¿Y a qué lo destina? A un lucro, a un beneficio inmediato. Es decir, vio un negocio, y efectivamente ha sido un negocio hasta ahora, destinarlo a la compra de pisos, a la hipoteca de pisos y a la construcción de edificios. ¿Por qué? Denegando o no dando créditos a las empresas que venían con proyectos, porque en primer lugar la banca no cree en ellos, porque está ahí para hacer un beneficio inmediato, y porque en segundo lugar no tendría el mismo beneficio que ella vio en el negocio de la construcción. Prueba de lo cual es que tuvo que acudir a la banca europea y norteamericana, porque el depósito que tenía en sus bancos, en sus instalaciones, no era suficiente
para hacer frente a toda esa demanda de crédito para comprar una vivienda y construir edificios, lo cual nos hizo relegar el desarrollo de España industrialmente, porque España no es un país industrializado, es mentira. La poca industria que tenemos, la tenemos con patente extranjera. El día que en el extranjero decidan cerrar las empresas industriales que tenemos en España para ir a estos países nuevos que han entrado en la Unión Europea, porque tienen menor coste la producción allí, nos quedamos solamente con el inmobiliario. Tenemos una industria de ladrillo y de los visillos, y eso fue porque ha sido permitido y desarrollado por la banca, porque era el beneficio inmediato para la banca. Ese es el problema que tenemos los españoles. Pero claro, ¿quién nacionaliza la banca en España? ¿Quién la nacionaliza? Al menos Sarkozy, que tiene mucha más personalidad que Zapatero, ya les dijo, ya advirtió a los bancos: ojo que os nacionalizo. Estamos hablando de otro nivel de personalidad. Consecuentemente, la banca ha impedido el desarrollo industrial en España para sacar un beneficio inmediato, un lucro inmediato para ella, destinando todo su capital, todo su depósito, incluso captando depósitos en el extranjero, que deben 800.000 millones la banca española, debe al extranjero, y ese dinero que les ha prometido Zapatero poco a poco, que tampoco va a llegar, sería para pagar esa deuda de 800.000 millones de pesos. La banca ha frenado el desarrollo industrial y tecnológico en este país. Consecuentemente, la banca debe ser nacionalizada. Pero aquí, ¿cómo la van a nacionalizar? Y ya termino. Sí, por favor. Si la banca ha nacionalizado los partidos políticos, los partidos políticos deben a la banca, los mayoritarios, más de 20.000 millones de pesetas. Los créditos que piden para la campaña electoral era otra cosa que había que suprimir esas campañas. Roberto, una cosa y el problema en que nos ha metido la banca, pero el problema en que nos ha metido la banca, los culpables más que la banca son los políticos, en Estados Unidos, aquí y demás, por no buscar mecanismos de control e incidencia para que no pasara lo que está pasando. Porque la burbuja en este país la veían desde afuera, incluso desde Europa. Cualquiera de nosotros que entráramos a internet y que miramos cierta documentación que sabíamos lo que estaba pasando. Lo que pasa que todo el mundo iba a gusto del machito. Como creaba mucho empleo, daba mucho negocio, dispararon a precios que eran completamente falsos de la burbuja. Los políticos iban de maravilla, calificando terrenos, empleando amigos y favoreciendo amiguismo. El empleo que se creaba con las tasas, o sea, con todo lo que se daba, hizo mafias, y esa burbuja, ni la derecha, porque ya es desde la época de Aznar, ni la izquierda, con Zapatero durante 5 años, nadie se atrevió a tocarla. Nadie se atrevió a tocarla, y fuimos dejándolo, y fue el negocio para la banca en su momento, fue el negocio para una serie de empresarios de este país, que por cierto, ¿dónde están los dineros de esa gente que ahora están pidiendo salvación también? Los ACIR, Metravacesa, etcétera, que tenemos o sea, que Zapatero todavía quiere ir a salvar. Eso es cierto. Ahora lo que hay es una realidad. Ante ese problema que tiene de liquidez la banca española, que yo creo que hay también más cosas que liquidez. Aquí se quiere poner a la banca española como un elemento de solvencia absoluta por debajo, y yo estoy convencido que no quieren decir la verdad, y se está viendo ahora cada vez más. Bueno, que hay problemas de liquidez y problemas de solvencia. Tenemos 2 minutos escasos, así que lo repartimos entre Miguel Ángel y... No, pero, bueno, es un poco es un tema ya casi manido, el tema del modelo. Es decir, o nos dedicamos a trabajar o a funcionar, o realmente no seremos capaces de salir de la crisis. Y lo que es tremendo, y un poco añadiendo lo que dice Triqui, es que son realmente los políticos los que están tirando por este modelo de las grandes infraestructuras tremendas, donde se nos van todos los recursos, y los recursos son muy limitados. Entonces nos dedicamos a hacer infraestructuras tremendamente costosas, nos quedamos sin el trabajo cotidiano y sin los bienes y servicios cotidianos, que es lo que la gente necesita, de sanidad, de enseñanza y de vivienda, pero vivienda no de negocio. Roberto, por favor. Sí, la solución a la crisis es, dado la experiencia y conociendo la génesis, los orígenes de la crisis, que insisto, ha sido causada por la banca para obtener un beneficio inmediato y lucrativo, la usura, es nacionalizar la banca y que el Estado, con la financiación con la que van a contar, con el depósito todos los españoles, empiece
a dar préstamos para desarrollar industrialmente este país. Se puede ser una industria no contaminante. ¿A que va a llevar razón la Iglesia Católica cuando dice que la usura ha causado esta crisis, Roberto? La usura. ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente, la usura. Qué curioso. Y entonces con pisos extraordinariamente buenos al lado del hospital, por 25 millones solamente, de 80 metros cuadrados y más, cooperativa de comisiones obreras. Es decir, que demuestra que se pueden hacer pisos, se pudo hacer edificaciones perfectamente muy válidas para la clase trabajadora, etcétera, etcétera, de otra manera, eso está claro. No quise decirlo. Y se hicieron en este tiempo, claro, pero había que poner 50 señores, millones que valía un piso, cuando no valía ni 25. No quise decirlo porque te dejé a ti la oportunidad de que lo dijeras, te lo puso sobre bandeja, Triqui. Emilio Huerta, Triqui, Miguel Ángel Llana y Roberto Roces, los tres han sido nuestros comentaristas, nuestros contertulios de hoy. Gracias por escucharnos, por soportarnos, por estar con nosotros. Mañana volvemos a las 8:30, después de las 8:30, después del informativo. Hasta mañana.